Seguimos con la segunda parte del video, que era análisis de caso. Teníamos sueldos que iban entre 90 y 790, salarios anuales en miles de dólares, 790 a 1490, etc. En una empresa, la frecuencia absoluta, o sea, el número de personas que ganaban en este intervalo era de 40, 36, 14, 10. Habíamos hallado las frecuencias relativas, habíamos hallado las marcas de clase, que eran los puntos medios, habíamos determinado el valor medio, habíamos dicho que el valor medio de salarios es 1080, con una desviación típica de 641 y un coeficiente de variación de 0,59, que como era menor que 0,7, una relación empírica, decíamos que el valor medio de 1080 representa bien a los valores de la muestra. ¿Sí? Bien. Habíamos calculado también la mediana, ¿sí? En el video habíamos calculado la mediana y habíamos llegado a que el valor era aproximadamente 984,4. Y entonces yo les decía que sabemos que un 50% de las personas reciben un ingreso que es menor a 984 unidades monetarias, en este caso miles de dólares anuales, ¿sí? Bien, y también les había propuesto calcular el primer cuartil, es decir, el x sub 0,25. Entonces estábamos aquí en un triangulito, ¿sí? Que tengo aquí, que tengo el 0,25 porque quiero ver qué valor acumula una frecuencia relativa de 0,25. Y entonces en este triangulito que está acá, digamos, podemos ver cómo calcular, digamos, este valor que es el x sub 0,25. ¿Sí? Entonces, fíjense que este cateto que está aquí mide 0,4 menos, o sea, este cateto es 0,4, o sea que este cateto en este caso es 0,4, este cateto que tengo acá. Y este cateto, aquí, ¿sí? Este que está aquí, mide 790 menos 90, o sea, este mide 700. O sea, estoy trabajando con este triángulo rectángulo, y que este lado que está acá es 0,4 y este lado es 700. Ahora bien, me pregunto cuál es el valor de 0,25 y esta altura es 0,25. Entonces, planteando el teorema de Tales, encuentro que, digamos, voy a borrar esto de aquí, encuentro cateto mayor, que es 0,4, dividido esta medida, que es 700, tiene que ser igual a esta medida, que es 0,25, dividido, fíjense, acá tendría el x sub 0,25. Entonces lo que mide este cateto es x sub 0,25 menos 90. X sub 0,25 menos 90. Entonces acá voy a sacar el primer cuartil, que es, a mí me dio, despejando esta igualdad, x sub 0,25, déjenme encontrarlo. X sub 0,25, no, acá no estaba. Vamos a ver acá, x sub 0,25 me dio 527,5. X sub 0,25, 527,5. Es decir, que el 25% de los salarios menores, ¿sí?, de las personas de los salarios más bajos, son ingresos menores a 527,5.
5 unidades monetarias. ¿Sí? El 25% más bajo, digamos, tienen ingresos menores a este valor que está aquí. Bien, entonces vamos a poner aquí en nuestra, voy a borrar esto que está aquí, que ustedes seguramente van a entender bien, el X sub 0,25, que ya lo tengo, que es 527,5. Bien, vamos a hallar el X sub 0,75. Este yo había explicado ya cómo se hallaba, así que voy a poner el valor directamente. X sub 0,75 me dio 2172,5. Entonces ya tenemos los cuartiles y voy a borrar el polígono de frecuencia, perdón, la función de distribución empírica, y entonces voy a calcular el recorrido intercuartílico, que era el recorrido intercuartílico Q sub 3 menos Q sub 1, siendo Q sub 3 lo que estamos llamando X sub 0,75, es decir, el valor que te permite acumular una frecuencia relativa de 0,75 menos Q sub 1, que era X sub 0,25, y lo teníamos acá ya los dos valores, sería este menos este, y a mí me dio el recorrido intercuartílico 943,04. A ver, fíjense que este recorrido intercuartílico hay una acumulación de un 50%, ¿sí? De 0,25 a 0,75 hay un 50%. Entonces uno podría decir, bueno, ¿qué representa el recorrido intercuartílico? Bueno, el 50% de las personas, ¿sí? Centralmente, el 50% de las personas centralmente ganarían digamos, 943,04, ¿sí? El 50% de esas personas lo podríamos ver con el recorrido intercuartílico, digamos, el 50% central, ¿sí? Bueno, esa es la interpretación del recorrido intercuartílico. O sea, el 50% acumula, por así decirlo, 943,04. Eso sería, digamos, la interpretación del recorrido intercuartílico. Bueno, podríamos también hallar el diagrama de cajas de este problema, ¿sí? Vamos a recordar que lo que hacíamos era, aquí teníamos, ¿sí? Q sub 3, aquí teníamos Q sub 1, ¿sí? Ubicamos una caja aquí, y acá teníamos Q sub 2, que ya lo tenemos hecho. Después hallamos aquí, era una especie de barritas. Voy a tener que borrar acá esta parte, así se las dejo a ustedes. ¿Sí? Estos bigotes, digamos, o estas barritas, eran Q sub 3, vamos a poner aquí, asterisco 1, era Q sub 3 más 1,5 del recorrido intercuartílico, y este valor que está aquí, asterisco 2, vamos a poner aquí asterisco 1 y aquí asterisco 2, era Q sub 1 menos 1,5 del recorrido intercuartílico. Bien, y nos fijábamos cuál era el primer dato que entraba, pasaba la barrita esta, y acá dibujamos el primer bigote, y lo mismo, el primer dato que entraba aquí
y marcábamos el segundo bigote y ahí en el diagrama de cajas teníamos toda la información. Bien, me gustaría a mí recordarles cómo calcular la moda, ¿sí? Y entonces recordábamos que la fórmula era, para calcular la moda, que es una fórmula que sale de interpolar, delta 1 sobre delta 1 más delta 2 por C, que era la longitud del intervalo, más el límite inferior del intervalo. Entonces uno recordaba que el intervalo modal era el intervalo que tenía mayor frecuencia absoluta o relativa. En este caso, el intervalo que tiene mayor frecuencia es de que va desde 90 a 790. Después, delta 1 era el exceso de esta frecuencia por debajo, pero como debajo no tengo, entonces no hay exceso de delta 1, ¿sí? O sea, o delta 1, mejor dicho, es 40. Delta 1, podríamos decir que por debajo no tengo, digamos, valores. O sea, no tengo, en el intervalo anterior no hay personas que ganen menos que eso, así que el exceso es 40. Sobre 40 más, y ahora nos fijamos el exceso que hay del intervalo modal sobre el intervalo siguiente, que sería 40 menos 36, y eso te da 4. Por la longitud del intervalo, en este caso la longitud del intervalo es 790 menos 90, así que 700. Más el límite inferior, que es 90. Entonces ahora sí voy a precisar que me hagan una cuenta. Ahora sí voy a precisar que me hagan una cuenta, que es 40 dividido 44 por 700 más 90. 726 con 36. 726 con 36. con 36. 726 con 36 podríamos decir que es el salario que tiene mayor frecuencia, ¿sí? Digamos, o sea, es la moda de esta distribución. O sea, que hemos visto cómo calcular el valor medio, cómo calcular la desviación típica, el coeficiente de variación, la mediana, el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana, hemos visto cómo calcular la moda. Les dejo como ejercicio el diagrama de cajas que nos representa todo y ustedes podrán reescribir las interpretaciones de estos parámetros que hemos calculado. Así que nos vemos mañana en todo caso para una clase por Zoom para aclarar estas dudas y les dejaré una tarea para que ustedes trabajen. Nos vemos.